22 en adelante. Mateo 14, versículo 22 en adelante. Y vamos a leer un acontecimiento o algo que sucedió mientras Jesús enseñaba a las multitudes. Estaban todos reunidos allí. De repente le dice a sus discípulos: bueno, ustedes zarpen, vayan, crucen el mar, vayan hacia el otro costado, hacia el puerto siguiente, que yo después los alcanzo. Necesito estar un poco a solas. Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor, te bendecimos en esta noche una vez más. Oramos, Padre, para que tú bendigas el mensaje de tu palabra que es poderosa para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en los corazones en contra del conocimiento de Jesucristo, para mantener en cautividad a las personas. Comience a operar en esta hora, comience a derribar, comience a actuar, Padre eterno, trayendo luz en donde todavía no la hay, y tu presencia maravillosa nos ministre y nos hable en esta noche. Señor, háblanos por medio de tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Lleva por título La navegación con vientos contrarios. Lo que vamos a ver en esta noche es la navegación con vientos contrarios. Nosotros zarpamos desde un puerto con destino a otro puerto. Nosotros estamos en un puerto débil, natural, con debilidades, un puerto en el que hemos conocido a Jesús, estamos con Jesús, pero nuestra vida, que sería la navegación, que ya zarpamos y estamos andando en la navegación, comienza a tener distintos vientos, comienzan a soplar en contra de la barca vientos fuertes, algunos son huracanados, algunos no tanto. Comenzamos a tener en la vida amarguras o alegrías, tristezas. La vida está acompañada por estos acontecimientos, ¿verdad? Momentos alegres y momentos tristes. Y partimos, y nuestro destino, nuestro puerto de destino es la patria celestial, en la cual todos nos vamos a presentar delante del Señor para adorarlo por siempre y para siempre. Esa promesa tan gloriosa que nosotros tenemos, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y nuestro cuerpo natural será transformado en un cuerpo sobrenatural, y estaremos en gloria, así como Cristo estuvo después que resucitó. Y ahí podremos estar con Él en las bodas del Cordero y por siempre en su presencia, para gozarnos, para bendecir, para exaltar al Cordero, que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Pero antes de llegar a ese puerto, tenemos la navegación de la vida. Y esa navegación de la vida es muy similar a lo que los discípulos vieron en este acontecimiento. Nosotros vamos a notar en el versículo 23 que dice: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Los discípulos, lo primero que nosotros vamos a ver como mención es la oración.
La oración nos habla de comunión con el Señor, de cercanía con el Señor, de vivencia, de una experiencia cercana a nuestro Salvador, porque nuestra oración es acercarnos a Él, sabiendo que Él nos escucha, acercarnos con fe, sabiendo que Él no solo nos escucha, sino que nos atiende y responde a nuestras oraciones. Debemos tener tiempo de oración. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de esto. Él se apartó para orar mientras los discípulos entraban en la barca. Es muy importante que, como lo hizo Jesús, nosotros subamos al monte de la oración. Ese lugar puede ser su habitación, puede ser como en el Pentecostés, un aposento alto. Muchos eligen el baño, ¿verdad? Está toda la familia haciendo una fila afuera para poder entrar, y ellos están ahí orando y siendo ministrados por el Señor, y los demás aguantando afuera. Cada uno tiene su lugar. Lo importante es que lo tengamos. No importa dónde, importa que tengamos ese monte de oración con el Señor. Allí donde el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros. Ahora bien, cuando nosotros estamos en esta vida, en la navegación de la vida, debemos estar seguros que Jesús esté en la barca con nosotros. Los discípulos siguieron la navegación sin Jesús. Debemos estar plenamente seguros, con certeza de que Él está a bordo. Ellos estaban sin comunión, es decir, sin oración, podríamos decir nosotros. No estaban con el Señor en ese momento, y bajo esas condiciones tenían su final cerca. Bajo esas condiciones, sin la cobertura, sin la protección del Señor, ellos tenían miedo de que la barca sucumbiera, de que la barca por los vientos se hundiera. Debemos tener oración. Hermanos, debemos tener tiempo de comunión con el Señor. Cuando nosotros vemos el ejemplo de la iglesia primitiva, había algo que los caracterizaba. Ellos tenían el corazón prendido fuego. Ellos no les importaba lo que tenían que atravesar. Ellos iban con fe porque sabían que Dios era poderoso para librarlo de todo, y aún si tenían que presentarse ante Él, lo hacían con honor porque estaban haciendo la voluntad del Señor. Ese fue el ejemplo de Esteban. Él no maldijo ni condenó a los que lo estaban apedreando. Dice que su rostro era de un ángel y no podían ni siquiera resistirlos. Y él todavía dijo: Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie a la diestra del trono en las alturas. Gloria a Dios. Debemos tener comunión con el Señor, porque eso nos va a fortalecer. Debemos asegurarnos que el Salvador esté a bordo, porque en cualquier momento puede soplar vientos contrarios, como la navegación de los discípulos. Y de repente, dice el versículo 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Repentinamente se presentaron dificultades para navegar. Todo se tornó difícil. Ellos iban con un puerto o con un destino seguro. Ellos sabían hacia dónde tenían que ir. Estaban haciendo la voluntad del Señor porque estaban cumpliendo la orden del Señor. Pero en el medio de hacer la voluntad de Dios comenzó a soplar un viento contrario. Ya no podían avanzar, ya no podían hacer nada. Estaban fatigados, sus fuerzas estaban restando, ya tenían dificultades. Estaban cansados, fatigados, sus fuerzas ya no eran las mismas y sus reservas desaparecieron. ¿Y qué los invadió? El pánico. Yo no sé si a usted le ha pasado, que a veces siente que Dios no lo oye, o que ya no tiene fuerzas para seguir adelante, y que las dificultades, lejos de desaparecer, se incrementan y se multiplican, y los problemas parece que crecen, ¿verdad?, como una planta de zapallo, así por todos lados, y uno la rema y la rema. Pero llega un momento que las fuerzas se terminan. Llega un momento que uno tiene ganas de tirar la toalla. Llega un momento que el viento no solamente nos detuvo el problema, sino que nos está haciendo retroceder. Nos está haciendo mirar para atrás. Nos está haciendo pensar que quizás estamos equivocados. Que quizás lo mejor sea dejar de ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a buscar de Dios? Si la situación no cambia, Dios no me oye, ¿dónde está Dios? El pánico comienza a inundar en tu corazón. Y cuando esos miedos
comienzas a darle lugar, la fe comienza a desaparecer y Dios no puede obrar. Por eso, hermano querido, asegúrese que Jesús esté en la navegación de su vida. Asegúrese que Jesús es el centro de su corazón y que Él es la prioridad más grande que usted tiene. Nosotros estamos ya a un mes de irnos. Hoy es 24, el 23 de septiembre nos vamos a Cabo Verde. Y el mes pasado nosotros comenzaron a soplar vientos contrarios. Tuvimos a Facu, nuestro hijo, tuvimos que operarlo. El día que lo íbamos a operar nos suspenden la cirugía, nos mandan de vuelta a casa y mi esposa se había ido a hacer una ecografía, o habíamos ido a hacer una ecografía también al hospital, a la maternidad, y cuando veo la ecografía resulta que no se veía nada. Y la doctora nos mira y nos dice, no está. Mi esposa estaba embarazada y nosotros recibiendo la noticia de que fue un embarazo que se detuvo, el bebé que estaba ya no estaba con vida y había que sacarlo. Le tuvieron que hacer 2 intervenciones, le hicieron 2 legrados con todas las consecuencias que eso trae, y nosotros en ningún momento dejamos de presentar el proyecto ni de hablar de lo que Dios quería hacer en aquel lugar, porque Dios está por sobre las circunstancias. ¿Duele? Claro que duele. ¿Lloramos? Claro que lloramos. Somos humanos. ¿Nos entristecemos? Sí, claro, y mucho a veces. ¿Nos dolemos? Sí. ¿Nos desanimamos también? Pero ahí está el Señor consolando. Ahí está el Señor sanando. Ahí está el Señor dando nuevas fuerzas y diciendo, aunque soplen vientos contrarios, no bajen los brazos. Porque en la adversidad mi poder se perfecciona. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Cuando crees que sos débil, es cuando mi gracia y mi gloria va a comenzar a fluir de otra manera. Y nuestros corazones están expectantes de ver el mover de Dios. Y por ahí nos escribían gente muy cercana, pastores amigos, y nos decían, chicos, ¿cómo están? ¿Todavía siguen en pie? ¿Van a salir a Cabo Verde? Sí, no le voy a dar el gusto al diablo. Yo no me quedo. Porque esto no lo tomó por sorpresa al Señor. Dios ya lo sabía. Y si Dios lo sabía, Dios va a dar la salida, la solución, y va a sanar nuestros corazones. No dejemos que los vientos contrarios nos hagan mirar para atrás. Caminemos con los ojos puestos en Jesús. Versículo 25. Más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino sobre ellos andando sobre el mar. Hermano, Dios ve nuestras dificultades. Y el Señor desde su monte de oración vio la dificultad en alta mar que estos hombres tenían, y estos no eran improvisados, eran hombres expertos en el mar, porque muchos vivieron prácticamente toda su vida de lo que el mar daba, eran pescadores, estaban en el puerto de continuo, pero ellos tenían miedo de hundirse, miedo de morirse, y pánico los había embargado, ya no tenían fuerzas, y de repente el Señor desde arriba del monte de la oración comenzó a ver la fatiga, el desánimo, como ellos comenzaron a turbarse, a preocuparse, y salió caminando y acudió a su ayuda en la madrugada. Si Dios por momentos se tarda y entendés que Dios no está haciendo nada, es para que tu fe crezca, es para que tu comunión con Dios sea más íntima, es para que tu vida se consagre más, es para que tu corazón eche raíces profundas y pueda creer que aún aunque nos hundamos de ahí del fondo del mar, el Señor nos va a sacar y nos va a levantar. Así como dijo Abraham, no sé cómo va a ser, nos subiremos al monte y adoraremos. Dios va a proveer, Dios va a proveer. Gloria a su nombre. Él ve tu dificultad, Él ve tu situación, y Jesús vino caminando sobre las aguas en medio de la tormenta en alta mar, acudiendo a su llamado, o acudiendo a su ayuda, para que ellos recobren ánimo. Ellos tenían falta de comprensión, ellos no comprendían que era el Señor el que estaba viniendo sobre las aguas, caminando. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero hacía un rato lo habían dejado al Señor y ya no lo conocieron. En medio del mar se apareció el Señor caminando,
y el mar todavía no se había, el viento contrario y la tormenta todavía no se había detenido. Seguía soplando. Y en medio de esa neblina, en medio de ese oleaje, de esos vientos contrarios, ven a alguien que viene caminando. Y se comienzan a asustar más todavía. Es un fantasma que está viniendo. ¿Quién va a venir en el medio del mar caminando sobre las aguas? Estaban paralizados del miedo porque ellos no tenían un discernimiento correcto del Señor. Y eso nos pasa a nosotros cuando no nos preparamos en las Escrituras, cuando no leemos del Señor, cuando no participamos de la escuela bíblica, cuando no participamos de instituto bíblico o todo tipo de enseñanza que tenga la iglesia. Debes insertarte, debes formar parte de la enseñanza bíblica, debes instruirte, debes educarte en la fe cristiana para que puedas tener más conocimiento, más luz de quién es el Señor y qué es lo que puede hacer. A ellos les faltó esto, entonces no podían entender, tenían falta de discernimiento, veían un fantasma. La inseguridad los había llevado a tal grado de preocupación y de miedo que no podían entender que era el Señor. Pero el Señor, en el versículo 27, pero Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor vino en su ayuda, acudiendo a la ayuda de ellos para fortalecerlos. Y de repente sus corazones fueron fortalecidos. Y fueron fortalecidos de tal manera que aún este miedoso de Pedro, ¿verdad? Porque ahí no dice que Pedro no estaba. Estaban todos asustados en el medio del mar, con peligro de hundirse, con miedo, con pánico. Dice: Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas y vaya a ti. Bueno, Pedro, sos valiente, ¿no? Vení. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Y de repente, dice la Escritura, y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, y andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Acá tenemos dos enseñanzas bien claras. Jesús vino caminando sobre las aguas. ¿Saben por qué? Para demostrarle que Él está por sobre las tempestades. Jesús vino caminando sobre las aguas para demostrarle que Él está por sobre los vientos contrarios. Y que los problemas, las dificultades y las circunstancias a Él no le hacen nada. Y Jesús dio ejemplo para que de la misma manera usted y yo aprendamos a caminar sobre las aguas de las dificultades, sobre los vientos de las adversidades, y su fe pueda crecer. Y ahí estaba el valiente Pedro diciendo: Señor, si eres tú, da la palabra y yo camino sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero de repente comenzó a hundirse. ¿Saben por qué? Porque Pedro sacó sus ojos de Jesús y comenzó a ver su alrededor. Hermano, si usted comienza a ver su alrededor y quita los ojos de Jesús, usted se va a hundir. Y no va a haber oración de pastor que lo salve, ¿no? Porque es una respuesta de fe que usted tiene que dar a Dios. Es una demostración de fe que usted tiene que tener. Es una experiencia de vida cristiana que usted tiene que tener. En muchas oportunidades me he visto en la tentación de tirar la toalla, sobre todo en la juventud, cuando yo recién conocí al Señor. Venía de una familia, un padre alcohólico, drogas, alcohol, y todo lo que trae eso, ¿no? Y en ese entorno y en esa etapa de mi vida, Dios me llama. Y Dios comienza a transformar mi corazón. Yo ya había dejado los vicios, había dejado las amistades, había dejado en la villa donde siempre estaba. Y fue donde más empezaron a crecer los problemas. Donde un padre se te acerca y dice: vos ya no salís a hacer esto, vos no hacés lo otro, ya no venís amanecido, yo ya no te reconozco más como mi hijo. Yo decía: pero esto está loco, ¿qué les pasa? ¿Viste? Al revés. Ahora que tendrían que estar contentos cuando me echaron de mi casa un montón de veces. Pero Dios siempre da una palabra para sostener el corazón, por más destrozado y herido que estaba.
Hermano, yo no sé la circunstancia que has tenido que atravesar, o a quiénes te has tenido que enfrentar, o quiénes fueron las personas que más te hirieron. Porque a veces los vientos contrarios, o casi siempre, los más dolorosos soplan adentro de la casa. Donde las personas que más nos tienen que acoger, o recibir o amar, son las que más nos lastiman, las que nos clavan un puñal y lo revuelven continuamente, recordándonos quiénes éramos y diciéndonos que no valemos nada y que somos una basura. Nochebuena, 24 de diciembre, cuando la familia tiene que estar unida y contenta, estábamos todos desparramados por todos lados y mi papá colgando una soga para ahorcarse y yo con él, porque nadie la quería pasar con ellos y que yo me voy a quedar con él. Yo tenía 18, 19 años y yo ahí bajando, agarrándolo o bajándolo para que no se cuelgue. O salía corriendo a agarrar una cuchilla para cortarse los brazos. Estábamos solo los dos y yo decía, Dios, ¿por qué? No entiendo. Porque vos decís que mi familia se va a salvar si yo creo, yo te sirvo, Señor. Yo desde que te conocí quiero servirte. Tardé 12 años en ver el fruto. Y hace 3 años atrás los bautizamos a los dos, a mis papás, a los dos, en un campamento que hicimos. Y él nunca me dijo, me pidió perdón, o nos pidió perdón por todo lo que nos hizo, el daño que nos hizo. Y la lista es larguísima, ¿no? A mi hermano mayor lo apuñaló delante mío y de la que nos salvamos. Pero ¿saben qué? Yo lo puedo mirar a los ojos y decirle, viejo, como nosotros le decimos así, te amo. Pero ¿saben por qué? Porque yo dejé que Jesús sane mi corazón. Porque yo sabía que no podía vivir con esa enfermedad, o con ese corazón herido, o teniendo odio o resentimiento. Cuando el viento contrario sople, hermano, entréguese en las manos del Señor. Yo no sé qué tuvo que atravesar usted, si un abuso, una pérdida, una situación muy dolorosa, un viento contrario te lo ha llevado al pánico, a no saber dónde Dios está. No baje los brazos, porque el Señor todavía camina sobre las tempestades. El Señor todavía oye el clamor de sus hijos cuando están en apuros. Él todavía ve tu desesperación y viene a tu encuentro cuando menos te lo esperes, para que tu vida pueda recibir ese toque del Señor. Quizás es una sanidad, quizás es una enfermedad, quizás no sé qué es lo que estás necesitando, pero yo sé que en respuesta a tu fe, en respuesta a tu búsqueda de Dios, en respuesta a tu convicción de que Él es todo lo que vos necesitas, Él va a venir a tu encuentro y tu vida va a ser transformada para siempre. Dios sigue siendo el mismo. No dejes que los vientos contrarios te paralicen, te frenen en el caminar cristiano. Por eso dice en Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de la fuerza que Él nos da. No quites tu mirada de Jesús. No dejes que la tempestad te nuble la visión o te quite tu visión de la cruz y del Señor de señores y del Rey de reyes. Sino sigue clamando, sigue ejerciendo la fe y sigue diciendo, aunque no lo vea, ciertamente la respuesta de Dios está en camino. Aunque yo no lo vea, Dios va a obrar más allá de lo que yo pueda pedir o pueda entender. Porque Dios no miente. Adoramos al que vive. Él siempre nos da la victoria. Algunos tardan un poco más, otros tardan 12 años, otros un poco más, otros un poco menos. Lo importante es que usted sea fiel al Señor. Cuando navegamos con Jesús en la barca, no hay tormenta ni tempestad que prevalezca. Seguimos disfrutando sus beneficios, porque el Señor al momento, Jesús lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Recién ahí se calmó el viento. Y conocieron que era el Señor. De repente, el problema desapareció. El miedo se fue y sus corazones recobraron confianza. Se postraron y lo adoraron. Aún en medio de la tempestad, hermano, adore al Señor. Aún en medio de la tormenta, adore al Señor. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando dice día malo, no habla de un día 24 horas. A veces son una temporada, un tiempo prolongado. Pero usted resista,
firme en la fe. Yo no bajo los brazos, yo no dejo de servir al Señor, yo no dejo de congregarme, yo no dejo de exaltar su nombre, yo no dejo el monte de la oración, yo no voy a descuidar mi comunión con el Señor, yo voy a seguir en la barca porque Jesús está conmigo. Y aunque el viento parece que comienza a ser más fuerte y más fuerte nos agarramos del Señor y comenzamos a proclamar sus promesas. Y aunque no la veamos, ciertamente la vamos a ver, porque sus promesas son sí y son amén. Y cuando se hace grande bonanza y se calma la tempestad, dice, quedamos en condiciones para recibir nuevos problemas, nuevos vientos contrarios. Así que estamos en un continuo aprendizaje, en una continua escuela. Así que cuando el viento deje de soplar, dé gloria a Dios y diga, estoy fortalecido porque salí de esta prueba con mi fe más afianzada en el Señor. Así que venga el siguiente viento contrario. Amén, ¿no? Yo no sé si diría así, pero seguro van a venir los vientos contrarios. Nosotros, y dice, con esto termino, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando cuando estemos en su presencia. Hermano, lo que tengamos que vivir no se compara con las riquezas que tendremos del Señor en su presencia. Y no estoy hablando de dinero, eso no sirve para nada en el cielo. Estamos hablando del gozo de su presencia, del fruto que vamos a dar y nos vamos a llevar a nuestra familia al cielo. ¿Cuántos dicen amén? No importa el marido que tenga, no importa el hijo que tenga, te ejerza la fe, que Dios obra y transforma los corazones. No importa la situación y el viento contrario, importa que Dios esté en la barca. Y entonces todo se va a hacer favorable de un momento a otro. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar en Cabo Verde. Yo hace un rato le decía al pastor, ya estamos ansiosos por estar en aquel lugar y comenzar a predicar, a hacer la obra y que endemoniados se manifiesten, ¿verdad? Y que por ahí el poder de Dios comience a orar. No sabemos cómo nos vamos a encontrar. Sí sabemos que hay mucha brujería, sí sabemos que hay mucha oposición de las tinieblas. Miren, yo le voy a contar algo más que nos pasó ahora, recuerdo, para que usted ore por nosotros. Porque no somos súper especiales, nosotros somos común y corriente como ustedes. Necesitamos su oración. Estábamos en Corrientes, no, estábamos en Entre Ríos viajando a Corrientes y se comunica con nosotros un amigo del Instituto Bíblico y nos dice, soñé con ustedes, que ustedes iban a la provincia de Misiones, iban a la casa de Ariel Silva es un amigo nuestro, y él no sabía que nosotros íbamos a la casa de Ariel Silva porque fue un mensaje, che, los esperamos en mi casa. Bueno, vamos a ir, no publicamos en ningún lado. Y él dijo, yo soñé que ustedes iban acá, estaban yendo a Misiones y estaban yendo a la casa de él. Y cuando iban en la casa de él yo vi el accidente y vi el nombre de ustedes escrito en la parte del sector fúnebre, ¿verdad? Ahí estaban nuestros nombres escritos. Así que quiero compartirles eso, porque vamos a orar. Sí, más vale que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a reprender. Y bueno, aquí estamos, hermano, ¿verdad? Ya pasaron 3 meses de ese sueño, ya pasamos por Misiones, ya volvimos, pero el diablo no nos va a amedrentar, la obra de Dios se va a hacer. Y Dios tiene que hacer su obra, por eso ore por nosotros, para que el poder de Dios se haga real en aquel lugar. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar, ni tampoco sabemos si cuando volvamos nos vamos a encontrar con todos los que nos despidan, porque son 4 años, quizás se nos adelante algún familiar a las moradas del Señor, no lo sabemos. Solo sabemos que Dios nos mandó a aquel lugar y eso queremos hacer. Por eso ustedes oren por nosotros y oren para que el poder de Dios se haga real en aquel lugar. Y cuando soplen vientos contrarios, porque las tinieblas no van a querer que una iglesia se plante en ese lugar, podamos ser cubiertos con la oración del pueblo de Dios. Podamos ser cubiertos con su clamor y podamos nosotros ver la obra de Dios florecer en donde los cielos están cerrados. Pero vamos a provocar que los cielos se abran. Vamos a provocar que las tinieblas tiemblen. Vamos a provocar que el infierno tenga que retroceder porque no va a prevalecer delante de la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver un mover de Dios tan poderoso y fruto en abundancia como cuando Pablo cruzó a Macedonia y había fruto en abundancia. Gloria a Dios. Y con esto sí termino. Cuando ustedes me dicen, o muchos me dicen, ¿por qué oramos? Yo les pongo este ejemplo. Libro de los Hechos,
Pablo, cruzando a Macedonia, más precisamente en Éfeso, se encuentra con el procónsul, comienza a predicar el evangelio y de repente aparece en escena un tal Elimas, que era el brujo que mantenía engañada a toda la gente de la localidad, y se le comenzó a oponer a la predicación del evangelio porque habían señales, habían prodigios, habían milagros, pero este brujo los tenía a todos en cautividad y engañados. Y Pablo se enojó y lo mira a los ojos y le dice: pero hombre lleno de engaño, de mentira, hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a trastornar los caminos rectos del Señor? Mira que la mano de Dios está contra tu vida. Y dice que tinieblas cayeron sobre él y ese hombre quedó ciego. Y toda la gente temió al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando usted ore por Cabo Verde, ore para que el poder de Dios se glorifique por el poder de las tinieblas y la gente pueda venir al Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor?